por su solidaridad y por el entusiasmo para celebrar este magno evento, el cual lo ha titulado Panel Constituyente Popular por la Soberanía y la Paz en Venezuela. Entre los objetivos de este panel, el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana ha considerado importante que frente a un proceso tan trascendental como es el proceso constituyente, el proceso de la Asamblea Constituyente y los participantes constituyentes en la República Bolivariana de Venezuela, este interés para cada uno y cada una de nosotras que conozcamos las bases, las raíces, los fundamentos y las visiones que conforman este proceso. De ahí que les damos la más cordial bienvenida e iniciamos formalmente este evento con uno de los pensamientos del comandante eterno Hugo Chávez, que me permito leer. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esas fueron las palabras dichas por Hugo Chávez durante su juramentación como presidente de la República Bolivariana Con estas palabras, el comandante eterno Hugo Chávez sentó las bases para que la Constitución que él forjó tuviera la capacidad y la vigorosidad de ser modificada en cualquier momento de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, nos vamos a permitir llamar al profesor Manuel Colón. Es un educador, miembro prominente del Comité Dominicano de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, quien nos va a dar la bienvenida a este digno acto. Un aplauso al profesor. Muy buenas noches. Señor Ali Uzcategui Duque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana y panelista de esta tarde. Señor Bartolomé Pujal, abogado. Manuel Salazar, economista. Y Germán Carrá, abogado constitucionalista, que también nos acompaña como panelista en forma de video. Señor Luis de León, viceministro de Educación. Señor Víctor Ángel Cuello, en representación del profesor Rafael Nino Félix, vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compañeras y compañeros de la solidaridad bolivariana, compañeras y compañeros de la solidaridad con los pueblos, amigas y amigos que nos honran con su presencia. El Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida a este panel sobre Constituyente Popular por la Soberanía y la Paz en Venezuela. El título del panel es bastante subjetivo para nosotros
los que defendemos la independencia y la autodeterminación, así como el derecho a vivir en paz de nuestro pueblo. Soberanía y paz para Venezuela. Sí, ciertamente ese es el reclamo de la hora, reclamo que hacen los venezolanos y venezolanas desde lo más hondo y auténtico de su sentir, la Asamblea Popular Constituyente. Una constituyente que se hace más que necesaria para dejar sentado de una vez y por todas que las pretensiones del imperialismo y de la derecha fascista no pasarán en Venezuela. Que la vocación de paz y progreso en un contexto de libertad e independencia plena constituye un principio que une a todos los venezolanos y las venezolanas. Es por ello que los planes imperialistas contra la patria de Bolívar están condenados al fracaso, así como fracasarán los planes de sus acólitos de la OEA, que nueva vez no pudieron salirse con la suya en Cancún, buscando una resolución contra Venezuela, ni tampoco lograron pasar a la Comisión de Derechos Humanos otra farsa contra Venezuela en ese desacreditado organismo de colonias. Por su parte, la llamada oposición venezolana, agrupada en la derecha fascista y terrorista, que tanto ha hablado de conculcación de derechos y de democracia, tiene ahora la oportunidad de dejar que el pueblo soberano se exprese en la constituyente popular y se cumpla el anhelo de la patria bolivariana de vivir en paz y en armonía. En tanto, los dominicanos y las dominicanas, desde la patria de Duarte, Luperón, Camaño y las hermanas Mirabal, así como las demás próceres y heroínas de nuestro suelo, estaremos siempre prestos a defender a la revolución bolivariana. Chávez vive, la patria sigue. Que viva Venezuela libre, socialista e independiente. Muchas gracias. De inmediato vamos a pasar a escuchar un poema alusivo a los tres héroes de uno de los miembros del Comité Dominicano de Solidaridad con Venezuela, Darío Montaño. Darío Montaño es un hombre muy querido, muy popular, ha puesto su prosa al servicio del pueblo, de los más humildes, y es por eso que se le llama el poeta del pueblo. Él nos va a deleitar con una prosa que fue creada por José Martí, pero que está referida a los tres héroes. Con todos nosotros, el poeta del pueblo, Darío Montaño. Un fuerte aplauso. Gracias, buenas tardes. Los tres héroes, pero le pedí permiso a José Martí porque incluí un personaje más, son 4 ahora. Cuentan que un día un viajero llegó a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero
solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero lo hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por venir a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a hablar y pensar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni hablar ni pensar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma o no puede ser a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permiten que pisen en el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, tiene que pensar en todo lo que ve, tiene que padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Tiene que trabajar para que sean honrados todos los hombres y tiene que ser un hombre honrado. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como una agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro alrededor. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros siempre que tienen el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los pueblos que les roban su libertad. A esos hombres se les llaman héroes. Van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México, Duarte de nuestra República. Se le deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron por más que su paga. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos hablan más de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Hasta mañana, amigo, hermano, camarada Nicolás Maduro, y que la luz del entusiasmo siga alumbrando por tu ventana. Muchas gracias. La República Bolivariana de Venezuela
estar en constituyente. Su presidente, Nicolás Maduro, como jefe, y queremos compartir con ustedes una expresión que es el pensamiento del presidente Nicolás Maduro. Dice así: convoco la constituyente para buscar la paz y derrotar a los violentos y fascistas y cambiar todo lo que se tenga que cambiar para renovar la revolución y hacer una revolución de la revolución para enfrentar la corrupción, el burocratismo, el atraso y todo lo que está mal hecho. Presidente venezolano Nicolás Maduro. Como comité, y en aras de que podamos comprender este proceso, este evento que se está desarrollando ha querido recrear un poco algunos aspectos de la Constitución bolivariana como una forma de que dominicanos y dominicanas podamos entender el valor del proceso, la fundamentación, su legalidad y su legitimidad. Nos hemos atrevido, antes de ver el video y de darle paso a los panelistas, citar el artículo 347 de la Constitución venezolana, que dice así: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente original. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, creando un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Eso es fundamental, que cada uno de nosotros y nosotras fije cuál es qué dice la Constitución bolivariana sobre el aspecto constituyente. El artículo 348 dice que cuando ese proceso enriquecedor ocurra, la Constitución que surja de ahí no podrá ser objetada por el presidente que la convoca. Esas son las bases legales de esta convocatoria. Y hay otro elemento que debemos manejar como una forma de demostrar la legitimidad, la legalidad de esa convocatoria, y es el artículo 348 de dicha Constitución, que le da la facultad al presidente de la República, así como también otros organismos. Por último, para dar paso a la exposición del doctor Hernández Carrá, el artículo 350 es muy importante cuando dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Este proceso de constituyente es esencialmente popular. Abre las puertas a todos los grupos vulnerables a participar, con un elemento completamente novedoso y revolucionario, y es que es una constituyente feminista. De ahí que, con estos elementos, el Comité Dominicano de Solidaridad con Venezuela abre de manera realista y legal esa base fundamental de este proceso constituyente. De inmediato vamos a pasar a ver el video con el doctor Hernán Escarrá, y al mismo tiempo vamos a invitar al distinguido dirigente revolucionario y activista de la Solidaridad Internacional, el licenciado Manuel Salazar. Con nosotros el señor Manuel Salazar, un aplauso.
Asimismo, invitamos a pasar con nosotros acá al excelentísimo embajador Aliu Uzcategui Duque, quien es el honorable embajador. Soy iniciado en aquellos actos constituyentes en 1999 y que generaron la constitución más democrática de toda la historia de Venezuela, es el mismo proceso que se ha iniciado el 1 de mayo de 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro, buscando la paz y ganando el porvenir, le ha pedido al pueblo que asuma su responsabilidad constituyente para reordenar, transformar, cambiar el Estado y conquistar la paz. Frente a la intolerancia patológica, frente a la anarquía disolvente, frente a quienes se ponen de cuclillas ante la visión imperial tarifada a su alma, el pueblo de Venezuela tiene que dar una demostración clara e inequívoca de que las banderas constituyentes lo van a llevar al camino de la libertad, de la paz y de los derechos fundamentales. Esto no es una colonia. ¡Qué lugar tan extraordinario para decirlo! Aquí ante los obreros petroleros. Esta no es una colonia. Esta no es una factoría. Este es un pedazo dolido de la patria venezolana que estamos obligados a defender. Que se instale la Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico, donde reposa el Acta de la Independencia y al lado todas las constituciones desde 1811, los constituyentes, asumiendo la responsabilidad del poder originario del pueblo, deben ir a reorganizar inmediatamente el poder público y colocarlo al servicio del pueblo de Venezuela. La traición a la patria, la venalidad, la corrupción, la entrega a la visión imperial, el desconocimiento de nuestros valores, principios y fundamentos de esta nacionalidad, aquellos que han cometido incluso delitos de lesa patria, será ese el momento en que la Asamblea Constituyente, ojo y respiración y alma y corazón del pueblo, tomará las decisiones que en el marco de las garantías democráticas, del derecho internacional y de la progresividad de los derechos humanos, tiene la obligación moral e histórica que tomar. No podemos de ninguna forma seguir permitiendo que se enlute al hogar venezolano. De ninguna forma nos podemos identificar con el lenguaje y el testimonio escatológico. De ninguna manera somos nosotros capaces, ni siquiera en los sueños, de asesinar y muchísimo menos de quemar a alguien. De tal manera que esa conducta tiene que ser sancionada. No puede volver a repetirse en la historia de Venezuela nunca más. El padre libertador, en el manifiesto de Cartagena de Indias, 1812, nos los advirtió cuando señalaba como una de las causas de la caída de la Primera República la indolencia ante los delitos graves. Y a cada delito, decía él, se sucedía un perdón e inmediatamente un nuevo delito. No puede haber perdón a quien enluta al hogar venezolano y al pueblo venezolano.
en el marco de los valores, en el marco de los tratados internacionales, en el marco de las garantías judiciales, considero que debe haber severidad de la ley. Considero que debe aplicarse el Estado de Derecho. Considero que nosotros no podemos seguir dando esa imagen de una democracia bobalicona. ¿La democracia es enérgica o no lo es? El pueblo de Venezuela merece una democracia distinta para la convivencia cívica, para la paz, para el respeto recíproco en igualdad. Dice en su artículo primero, con la venia de ustedes me permito leer textualmente: la Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía, con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. Escúchese bien. La norma termina así: la Asamblea Nacional Constituyente, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar, decidir la cesación de las actividades de cualquiera de las autoridades que conforman el poder público. Llegó la hora de recomponer las cosas en el marco del Estado de Derecho. Llegó la hora de buscar un instrumento que nos aclare el camino para ganar la paz. Llegó la hora de la justicia y de la verdadera y genuina defensa de los derechos humanos. Llegó la hora para defendernos de los Almagro, de la OEA, de organismos multilaterales que son instrumentos de las grandes corporaciones pendientes de las riquezas venezolanas. Esa constituyente ciudadana y del pueblo tiene que ser una constituyente soberana, fundamentalmente soberana, de defensa de la nación, de defensa del legado del padre libertador Simón Bolívar, de defensa del legado ético del comandante presidente Chávez, de defensa de los grandes valores de nuestro pueblo, el glorioso pueblo de Venezuela, que regó su sangre por todo el continente para dar una nueva dignidad y para dar una nueva libertad. Queridos amigos, fuertes por dos razones estrechamente relacionadas. La primera es que expresan el sentir y los derechos de las masas populares, y la segunda es que hacen esto porque se inscriben en el curso de su historia libertaria, en la que Simón Bolívar es el eslabón vital. Masas populares y Simón Bolívar son las coordenadas en las que se ha desenvuelto, se desenvuelven, y debemos luchar para que siga la revolución bolivariana. El pueblo dominicano, y en particular los revolucionarios, patriotas y demócratas, que hemos luchado mucho por nuestra libertad e independencia, valoramos esta singularidad del proceso revolucionario de Venezuela, y porque, de hecho, la impronta del pensamiento de Bolívar se ha expresado en nuestras luchas. Porque también el pensamiento de Bolívar es internacionalista. En 1814, dirigiéndose a un grupo de soldados, el libertador les dijo: para nosotros la patria es América. Cuando el presidente Nicolás Maduro propone la Asamblea Constituyente, se inscribe en la legalidad del proceso bolivariano, como ha destacado la compañera que modera este encuentro, porque corresponde
responde de manera estricta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero más que esta cuestión jurídica, el presidente Maduro hace honor al pensamiento y la práctica de Bolívar, quien en circunstancias históricas en que se requería de la unidad y cerrar el paso a la anarquía y a la posibilidad de que perviviera el dominio colonialista español, el Libertador apeló al Congreso Constituyente de Angostura en febrero de 1819 para que los representantes de los pueblos determinaran las fórmulas jurídicas y políticas que dieran la fortaleza necesaria al proceso independentista. En 1819, gran parte del territorio venezolano había sido liberado del yugo del colonialismo español, pero todavía tenía cierto control sobre otra parte del territorio y mantenía vivo el despropósito de recuperar el dominio total. Por demás, había divergencias secundarias en el propio bando republicano. Venezuela debía decidir si se afirmaba en la república soberana, libre e independiente, o si, por inercia o dejadez, se permitía que el colonialismo español aprovechara diferencias internas y restableciera su poder. El genio de Bolívar apeló al pueblo y le convocó a Congreso Constituyente en Angostura, febrero de 1819, como ya he dicho más atrás, para que expresara su voluntad en la búsqueda de dar solución a ese dilema. ¿Cuál fue el espíritu de Bolívar en aquellas circunstancias? Veamos fragmentos de su discurso en ese Congreso Constituyente. Señor, dijo, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. Sigue diciendo Bolívar: representantes del pueblo, vosotros estáis llamados para consagrar o suprimir, consagrar o suprimir cuanto os parezca digno de ser conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social de leyes y costumbres, como plantea la convocatoria. Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente, atención, tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América. Nosotros somos un pueblo y una nación distinta a los europeos y a los norteamericanos. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. De Simón Bolívar en ese Congreso Constituyente de Angostura.
De estos fragmentos cabe destacar lo siguiente: la voluntad del pueblo como soporte de la soberanía nacional. La afirmación de Bolívar de que el pueblo venezolano no es el europeo ni el de América del Norte, que es pueblo con identidad propia y por tanto sus instituciones jurídicas y políticas deben corresponder a esa identidad y no a la de otros pueblos, ni mucho menos a la de un poder extranjero. Tercero, destaca también el reiterado llamado a la unidad como divisa principal para superar los problemas. Salvando las diferencias entre los hechos históricos, puede decirse que Bolívar habría hecho en la actualidad lo mismo que ha hecho el presidente Maduro al convocar a la constituyente para buscar una vía de superación de los problemas actuales. En aquellas circunstancias, el Congreso Constituyente debía cerrar el paso a la posibilidad de restaurar el colonialismo español. En las circunstancias actuales, la constituyente debe cerrar el paso a la intromisión del imperialismo norteamericano y sus lacayos en los asuntos de Venezuela. En aquellas circunstancias, el Congreso Constituyente de Angostura debía cerrarle el paso a la posibilidad de que las normas jurídicas y políticas que rigieran a Venezuela fueran ajenas a la identidad del pueblo venezolano. En las actuales circunstancias, la constituyente debe garantizar la coherencia entre la identidad del pueblo venezolano y su régimen institucional. Insisto en que la revolución bolivariana es fuerte porque expresa al pueblo y se inscribe en el curso de la historia libertaria de Venezuela y de su eslabón principal, que es el libertador Simón Bolívar. La constituyente que se impulsa en el país hermano es síntesis de esa historia. Para nosotros, la patria es América, dijo Bolívar en 1814 en Pamplona, Colombia. Este ideal ha estado presente en la lucha de los pueblos de América Latina y del Caribe. Hace unos días, compañeros y compañeras, conmemoramos el 57 aniversario de la expedición del 14 de junio de 1959. La que revolucionarios y patriotas de varios países unidos a dominicanos se dieron la tarea de derrocar la tiranía de Trujillo. En esa expedición vinieron, entre otros, venezolanos que ofrendaron sus vidas por la causa de la libertad del pueblo dominicano. En las mochilas de esos patriotas traían un programa de gobierno que pondrían en práctica una vez ganada la dirección del gobierno. La esencia de ese programa, si se contrasta con las medidas de la revolución bolivariana, son las mismas. Si se hace un cotejo del programa de los patriotas del 14 de junio con las primeras medidas de la revolución bolivariana encabezada por el comandante Hugo Chávez, vamos a encontrar una unidad de intenciones. El programa del 14 de junio de 1959 suscribe la constituyente como la expresión del pueblo para darle a la República Dominicana el régimen político acorde con su identidad y sus aspiraciones históricas, como lo hizo Bolívar en Angostura en 1819 y como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro ahora. Es identidad de pueblos e identidad con el curso histórico de la lucha de nuestros pueblos. Esa identidad se encuentra en el esfuerzo de los patriotas del Caribe del siglo XIX por llevar a cabo la Confederación Antillana, unidad de pueblos y países del Caribe para resistir la presencia del imperialismo yanqui y construir sociedades con identidades propias, cual es parte sustancial del ideario de Bolívar. José Martí y Máximo Gómez unieron esfuerzos para la independencia de Cuba. Ramón Emeterio Betances y Gregorio Luperón unieron esfuerzos en la Guerra de la Restauración Dominicana 1863-1865. Para liberar a Puerto Rico del colonialismo español primero y yanqui luego, Emeterio Betances buscó la ayuda de los patriotas venezolanos, cubanos, haitianos y dominicanos. El grito de Capotillo de 1863,
que dio impulso a la guerra de la restauración para poner fin a la anexión a España, en ese grito hubo gran ayuda del pueblo de Haití, de Cuba, Puerto Rico, Curazao y de Venezuela. Está certificado históricamente. En el grito de Lares, en 1868, septiembre de 1868, que se propuso la liberación de Puerto Rico, hubo cubanos, haitianos y dominicanos y la ayuda del pueblo venezolano. En el grito de Yara, en 1868, que se propuso la liberación de Cuba, igual hubo haitianos, cubanos y puertorriqueños y la ayuda del pueblo venezolano. El curso de la historia de los pueblos de América Latina distingue la participación de sus pueblos en cada lucha particular de los países respectivos por la libertad y la independencia. Fidel Castro, el Che, son puntos luminosos de esa solidaridad entre nuestros pueblos. Hoy, la dignidad de los pueblos de América Latina se juega en Venezuela, en defensa de la revolución bolivariana. Esta tarea nos convoca a todos, revolucionarios, patriotas y demócratas.